Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de SET. El encuentro de hoy se titula Ornamentos desobedientes. Este webinar pertenece al ciclo de diseño y artesanía y en esta oportunidad recibimos a la expositora Carolina Antoniadis, artista visual, creadora de @muyantoniadis. Les recuerdo a los asistentes presentes que tienen el chat habilitado para ir escribiendo sus consultas y comentarios, que al final del encuentro estaremos leyendo y respondiendo todos sus mensajes. Bueno, ahora sí, Jimena, Carolina, podemos comenzar. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas, bueno, especialmente bienvenidas, Carolina, a este espacio del ciclo webinar, que la verdad que es un orgullo contar con un artista como vos en estos encuentros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, el encuentro de hoy le pusimos este título, Ornamentos desobedientes, para contar un poco lo que es el trabajo de Carolina. Y tenemos un subtítulo que es Saltar los límites de las disciplinas en la mirada del artista Carolina Antoniadis. Porque Carolina es una artista muy polifacética, prolífica, que siempre digamos, desafió el límite entre las categorías preestablecidas. Ella trabaja con un pie en el diseño, otro en el arte visual, pero ha trabajado en diversos formatos de múltiples soportes, tanto en pintura como en dibujo, de los cuales además es ganadora de premios del Salón Nacional de Pintura y de Dibujo en el año 2014. Pero Carolina trabaja con una versatilidad enorme. Ella puede abarcar pinturas de gran formato, trípticos, objetos en cerámica grés o porcelana, trabaja con dorado a la hoja sobre cubierta o con marcos dorados, trabaja el collage, por supuesto los textiles con la serigrafía. Bueno, todas técnicas mixtas, desde decoupage hasta proyectos mucho más complejos de ready-made o de site-specific, instalaciones murales. Bueno, es un artista que ha trabajado en un campo enorme y bueno, para nosotros es entonces muy rico poder conversar con ella hoy acerca de todo esto y la relación que Carolina encuentra en su inspiración entre la artesanía y el diseño, ¿no? Esto, la relación entre el arte, el diseño y la artesanía, como pivoteando entre estas categorías que hoy en día están cuestionadas en sus límites. Y bueno, la mirada de Carolina precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con sentirse libre y poder transitar por cualquiera de ellas sin ninguna atadura. Carolina nació en Rosario, Santa Fe, en 1961, reside y trabaja en Buenos Aires. Su amor y su pasión por el arte son herencia de su abuelo, Demetrio Antoniadis, que era pintor, paisajista griego, radicado en Rosario. Se recibió en 1994 en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como profesora de pintura. Desde sus comienzos, en 1987, su práctica articula el arte y el diseño a partir del ornamento como un lenguaje, y las técnicas como la serigrafía sobre tela, el esmaltado de vajillas, intervenciones manuales alrededor de piezas artísticas, decorativas, utilitarias, como textiles o indumentaria. El ornamento y las relaciones humanas son sus inquietudes, tanto en la pintura como cuando desarrolla su obra en los murales emplazados en lugares públicos, como por ejemplo la estación del subte de la línea B, la estación del subte Echeverría de la línea B, y murales que hizo en Plaza Vicente Querido en Vicente López. Trabaja también como docente en la Escuela de Bellas Artes, como titular de pintura desde 1985 hasta 2003, y paralelamente fue adjunta de la Cátedra de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires de Andrea Salzman, desde 1991 hasta 2003. Bueno, Carolina, te cedemos entonces ahora la palabra, ya para que nos cuentes un poco de dónde, digamos, cómo surge en vos esta, por supuesto, tenés muy marcada
el hecho de haber nacido en una familia de artistas, ¿no? Que me imagino que desde pequeñita, haber estado en contacto con todo eso, más el ambiente que se podía respirar en tu casa, la inspiración de tu abuelo, pero ¿vos siempre supiste que querías ser artista desde pequeña? Sí, bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por, bueno, por haberme invitado y bueno, por tener esta inquietud. Sí, como vos bien decías, mi familia tenía las dos ramas, ¿no? Por un lado estaba mi abuelo paterno, que fue un artista bastante reconocido en Rosario. De hecho, estoy haciendo un libro este año por mecenazgo, así que estoy muy contenta con ese proyecto porque estoy uniendo como un montón de información que la tenía dispersa. Y bueno, y por otro lado, la rama materna, mi mamá y mi tía, siempre les gustó muchísimo la moda. De hecho, mi mamá diseñaba muchos figurines y ella era de Rosario, pero un día vino a Buenos Aires y una casa importante de moda le había comprado los diseños y Ah, bueno. no sabía eso, qué interesante. Sí, y un día le pregunté a mi mamá, pero mamá, ¿por qué no seguiste? Me dice, bueno, pero éramos muy jóvenes, yo pensé que me lo habían comprado porque diciendo soy una chica de la provincia, le digo, no, si te compraron porque les gustaba. Pero bueno, en su ambiente familiar, en los años, supongamos 40, 50, no era tan fácil Claro. para una mujer dedicarse a eso, ¿no? Entonces, creo que mi mamá me traspasó todas sus ganas a mí y bueno, siempre estuve muy debatida entre esos dos ambientes. De hecho, de adolescente vos me preguntabas si mi vocación, sí, o sea, en la secundaria yo quería ser diseñadora de indumentaria, de moda, se decía en ese Claro, no, momento. no existía la carrera en ese momento. No, pero nada que ver. Y después, bueno, como no existía ninguna institución cuando me recibí, dije, bueno, lo más cercano es el arte, entonces hice la escuela de arte, pero siempre en las materias, por ejemplo, que no eran pinturas, sino medios expresivos, y yo me dedicaba a hacer figurines y tenía un profesor que era un diseñador gráfico, estoy hablando de los años 80 y pico, ¿no? Que la palabra diseño casi no existía. Sí, Bueno, hasta este diseñador gráfico que era Norberto Coppola, veía en mí como esa inclinación hacia el diseño y me lo fomentaba. Y de hecho fue el que me llevó a la universidad. Después, cuando me recibí, y en los sí, 90 se constituye la carrera de primero diseño gráfico, en el año claro. 90, él me convoca como docente para carrera de diseño gráfico, porque en ese momento no había diseñadores, eran todos o arquitectos o artistas plásticos Sí, los que o de enseñaban. oficio. Sí, y estuve un tiempito en diseño gráfico, pero realmente después enseguida me fui para diseño textil, porque en los años 90 yo había viajado a Estados Unidos y había visto eh, las serigrafías de Andy Warhol y me quedé fascinada con eso. Y Claro. volví a Buenos Aires, me presenté una beca que se llamaba la beca Antorchas para estudiar serigrafía que nadie estudiaba serigrafía acá, no era algo muy común, había una sola persona que lo enseñaba y bueno, gané la beca y estudié serigrafía por sí un año. Y bueno, después empecé con ese diálogo, una vez recibida, entre, bueno, el debate de lo que era el diseño, lo que era el arte, que siempre me interesó. Y en ese momento era como, de alguna manera, cuando yo hacía las primeras pinturas, que después les voy a mostrar, todo el mundo me decía, pero esto es muy decorativo. Y yo lo que quería hacer era de ese lenguaje, de eso decorativo, usarlo como un lenguaje, pero para trascender lo decorativo, y hablar de Claro. otras cosas. Y aparte, por ahí lo decían como algo peyorativo, ¿no? Lo decorativo. Exactamente. Y yo lo que quería era justamente revalorizar ese prejuicio. Siempre cuando daba clase decía, hay excelentes diseñadores y pésimos pintores, o sea, la categoría no te hace, no es un sello de calidad, digamos. Tiene que Totalmente. ver con lo que la persona manifieste de alguna manera, ¿no?
Entonces, y bueno, hice toda una serie que, que incorporaba la serigrafía a la pintura, entonces estaba ese diálogo de Walter Benjamin, que era la reproductividad, Sí. que hablaba El sobre el aura. No me sí. acuerdo exactamente el título, El pero que título hablaba. exacto para citar la bibliografía, sí. Sí, Ya es no me acuerdo. medio muy extenso. Ahora lo Que hablaba, ponemos en chat. bárbaro, que hablaba de el aura que tenía la pintura y que por ahí con la reproductividad, con la serigrafía, con la fotocopia, con todo eso se perdía el aura. Y para mí eso era como cuestionable, entonces incorporaba en la serigrafía, en la pintura serigrafía, entonces estaba el sistema más artesanal manual y el sistema de reproductividad, y estaban conviviendo en la misma pintura. Totalmente. Justo Acá lo no encontré, ¿eh? La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Era un poco exacto. largo el título, pero era el Sí, concepto. por eso nunca me lo acuerdo. Pero bueno, ese fue un texto que para mí fue muy, muy importante porque, bueno, hablaba de esa relación, ¿no? Creo que eso ya pasó de moda y hasta la reproductividad, la reproducción tiene un aura, me parece, ¿no? Que todas esas categorías tan cerradas en la actualidad han desaparecido. Bueno, Pero bueno, estamos en la era de la inteligencia artificial, entonces cuestionarse este tipo de cosas, yo creo que, bueno, ¿cuántos años pasaron también? No son como 50 años prácticamente. claro, exactamente. Entonces, pero en ese momento estaba el debate de los 90 muy, muy, muy instalado, ¿no? Que era Claro. el, Sí, y que este, el debate que siguió mucho tiempo, porque hasta hoy en día todavía son cosas que se siguen debatiendo, ¿no? En los 90 con la aparición del video y de otros medios digitales y la multimedia y tal, era como que estaba todavía muy, muy encendido eso. sí. Bueno, incluso yo trabajaba en ese momento en las dos, como me dijiste, ¿no? Desde los 2000 hasta, no, el 85, ¿no? A ver, no, el 89, de 90 al 2013 estuve en la facultad. En Fueron la Porredón, esos dos, claro, en la- esos 12 años. Mm. A ver, Estaba en acá la UBA, he perdón, anotado, del 25 al 2003 en Salzman, en la cátedra Salzman. claro. Y Entonces, y antes de en la paralelamente Porredón. estaba en la Pueyrredón, entonces estaba en la escuela de arte y la escuela de diseño. Y siempre le decía a los alumnos que yo era como una espía, porque llevaba a la facultad, llevaba la poética y en la Pueyrredón llevaba la disciplina digamos, la metodología del diseño, ¿no? Me Entonces era encanta, como me encanta. llevaba información de un lado a otro, entonces trataba de eso, ¿no? De poetizar un poco el diseño y sistematizar el arte, ¿no? Qué bueno. Siempre me mataba de risa porque cuando entré a la Pueyrredón, viste, la Pueyrredón siempre fue como muy un ámbito más bohemio, viste, los Vale. talleres, se tomaba mate. Claro, yo venía de la UBA, porque primero empecé en la UBA, con el rigor de las entregas, esto y lo otro. Y los chicos estaban acostumbrados a otro ritmo. El primer día de clase le dije, no van a dormir, van a tener entregas, no van a venir acá a tomar mate y a tener dos pinturas. Y de hecho, bueno, los tenía como así, había muchos ejercicios, entregas, que era algo bastante, como te puedo decir, novedoso en la escuela de arte, ¿no? Que era Claro. más, como que cada uno hacía lo que quería, pero bueno, de hecho, Pasaje inverso, fui de la Pueyrredón como alumna de la Pueyrredón a la UBA a diseño y era un shock total porque además en la Pueyrredón éramos poquitos y en la UBA era una multitud y el rigor era otra cosa, nada que ver. Nosotros veníamos de estar, bueno, como vos decís, o tomando mate o todo manchados con pintura, no importaba nada, y de repente tenía que estar todo a escuadra. Así que... claro, pero de alguna manera el arte también había cambiado. En los 90 empezó todo el mercado del arte y entonces yo le decía a los chicos, miren, hay otro paradigma en el arte, o sea, los artistas ahora ya
tienen otra disciplina, ¿no? Como tienen entregas, tienen compromisos. Entonces, bueno, fue todo un aprendizaje Profesionalización también, ¿no? Como más profesional, más que para profesional. en Argentina, por ahí en otras partes del mundo eso ya había llegado, pero en Argentina se hace como en los 90, digamos, hay una profesionalización tal vez más en el campo del arte y sobre todo también hay muchos artistas que surgen, digamos, del arte argentino en esa época, ¿no? Digamos, los que ya venían por ahí de las décadas anteriores, más otros que van surgiendo, sobre todo en los 90, muchos impulsados también por todo lo que había sido digamos, primero el Ditela, después el CAIC, ¿no? Las instituciones artísticas que revolucionaron mucho el arte y que hicieron un arte argentino. Bueno, hoy en día hay una muestra en Proa que se pregunta eso, ¿no? Si hay arte argentino realmente. Así que, pero sí, es tal cual lo que decís, Carolina, sí. Sí, así que bueno, nada, los alumnos se recibían con otra situación, viste, hasta les hacía hacer un book, entonces ya se insertaban, digamos, en el sistema del arte, ¿no? Digamos que todo eso fue un aprendizaje paralelo para mí también, porque todo esto se estaba haciendo, la universidad se estaba haciendo, la escuela de arte estaba transformándose hacia lo universitario, era como la transición hacia lo Totalmente. universitario. Así que yo iba un poco investigando y siempre fui curiosa, como vos decís, soy prolífera, porque siempre me inquieta algo y bueno, voy aprendiendo distintas disciplinas. Con el tema de la cerámica, hablando de los orígenes, es algo que me acompaña desde muy joven, porque cuando yo estaba en la escuela secundaria, iba a la casa de una amiga que la mamá pintaba sobre porcelana. Y yo me quedaba fascinada mirándola y un día me dijo, te voy a enseñar. Y yo tendría 15 años, de los 15 a los 18 años iba todos los sábados a pintar sobre porcelana con todas mujeres grandes, que para mí eran señoras, eran como mi mamá. Y yo era la más jovencita y bueno, hasta tenía mi carné de pintora de porcelana. Siempre me lo tomé todo muy en serio. Y bueno, tengo todo digamos, el aprendizaje de la pintura de porcelana que después, cuando entré a la escuela de arte, le di todo un giro, ¿no? Empecé a Claro. utilizar a salirme el repertorio de alguna manera si quieren esto podemos ir graficándolo para que no sea tanta charla, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, genial. porque Sí, sí, porque así se va a ver sí. claramente cómo son. Bueno, empecé con, digamos, lo voy a ir diciendo rápido, pero bueno, estas eran mis primeras pinturas, para que entiendan, con mucha influencia, esto es del año 85, recién me había recibido la escuela de arte y tenía mucha influencia de Matisse. Siempre me interesaron los autores que estuvieran ahí al borde entre, digamos, el diseño y el arte, o sea, la Bauhaus, Matisse, ¿no? Que tenía todo el sistema del papel recortado, Klimt, que siempre, bueno, trabajó mucho con lo decorativo, bueno, siempre me interesaron esos autores. Y bueno, en ese momento estaba muy influenciada. Con esta muestra, yo hice una muestra con estas obras que tenían como esa proliferación de texturas y mi primera muestra se acercaron los diseñadores textiles que fueron acá, uno de los primeros diseñadores textiles, que eran Vicente Gallego y Simonetta Borghini, que Mm, trabajaban con serigrafía y eran realmente los únicos. Y me invitaron al taller y bueno, yo quedé fascinada y ahí fue también que se sumó mi interés por Warhol y haber conocido a estos diseñadores que después a los 2 años se fueron del país porque no tenían campo. mercado acá, todavía no se había, ellos estampaban telas para tapicería y no tenían mercado realmente. Entonces fueron a España y armaron están en un museo en España, bueno, una pena esa pérdida de estos talentos, ¿no? Ellos Pero siguen creo que trabajando en España porque.
Mirá, él es muy grande, ya debe tener 80 y pico. Creo que donaron todo a una universidad. Tendría que Sí, preguntarle a Rosa Schiffi, que ella era amiga de ellos, pero sí sé que dieron clase en la universidad en España y que todo su legado está ahí. Pero sí, bueno, sí. fueron unos pioneros, a los que les interese el diseño textil, realmente ellos fueron pioneros. Vicente Gallego y Simonetta Borghini, que eran una pareja, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces eso también, ¿no? Empecé con la serigrafía y después, bueno, empecé con todo este tema de la superficie, del diseño. Ya acá estaba dando clases en la universidad y tenía toda esta serie que se llama Ropa Interior, que era el tema de la superficie, que es la tela, invertirlo y el interior del cuerpo estaba como una superficie, ¿no? Este era como, Buenísimo. como una especie de teoría. Después, bueno, acá este es un vestido, se llama La novia de azúcar, que estaba hecho con la manga de la repostería, como Sí, ponía el acrílico en la manga, sí. eh, y entonces era como una simbiosis entre la novia y la torta, ¿viste? Que como, Buenísimo, me encanta. sí, que era como el vestido de novia hecho como repostería. Después me di cuenta que esto de hablamos de los antecedentes, que el papá de mi mamá era pastelero y el Ah, papá de mi papá era pintor. Entonces hice como una conjunción de esos dos mundos, del mundo de la pastelería pero inconscientemente, ¿no? bueno, Eh, pero hoy en día el binomio moda y comida es una cosa que está funcionando muy bien, ¿no? Y sí, sobre sí, todo, sí. bueno, la pastelería, todo lo que es la paticería, la cosa más delicada y todo, que tiene un mercado enorme, tanto en Europa como en América, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Así que bueno, esto era de los años, esta pintura es del 91, 92. Después empecé a trabajar más conscientemente sobre el tema del diseño, entonces trabajaba esta binomia de los círculos interiores que tenían que ver con el mundo particular y las tramas mucho más repetitivas y textiles en los fondos, ¿no? Entonces era la intimidad de la pintura y la trama del diseño. Este, yo le llamo los círculos interiores a toda esta serie. Estoy poniendo una pintura de cada serie, pero armaba series y que duraba un par de años y después iba cambiando incluso acá el patrón no está repetido exactamente como geométricamente, sino que Claro, es una versión mucho más orgánica del pattern, ¿no? Siempre claro, con y eso, ¿no? como una gradiente además. Sí, exacto. Así que bueno, trabajaba en esas. Esta es otra serie de los círculos interiores, donde había situaciones que tenían que ver con mi biografía, ¿no? Que bueno, acá está, este era un homenaje a mamá que había fallecido y acá era la furia porque estaba furiosa por su fallecimiento y bueno, y distintas situaciones de cosas que me iban sucediendo, ¿no? Por eso siempre digo que el ornamento y las relaciones fueron algo que a mí siempre me, me atravesaron, porque en algún momento me decían, bueno, ¿por qué no haces solo tramas? Pero no, hay algo de lo íntimo, de las relaciones, de la emocionalidad que a mí me interesa. Entonces, que nunca me pude desprender. Siempre, Claro. por más que puedan parecer pinturas de diseño, siempre hay algo que atraviesa lo humano, ¿no? Y lo narrativo también, ¿no? Me Lo parece narrativo. que es lo que está presente ahí. Sí, esta, bueno, también es un homenaje a mi mamá y como verán, me encantan los objetos, y bueno, siempre la incorporación de los sujeto, objeto, fusionado, ¿no? Bueno, esta es una serie que trabajé sobre el diario íntimo, digamos, era toda mi familia, digamos, estaba presente
mi mamá, esta soy yo de pequeña, mi abuela, era como el diario familiar, y estaba inserto en estas, ¿cómo podría decir? Son como anillos como si fueran las piedras o, Te iba a lo- decir o- que te acordara eso, cuando sí, o cortás los una hoja, cortes. ¿no? Sí, que tenían que ver con el tiempo, ¿no? Como la materialización del tiempo para mí es esto, estos anillos que ustedes saben que las piedras o los anillos de los árboles, cada anillo es un año. Entonces se puede determinar el tiempo de ese árbol a través de esos anillos. Entonces era como, es una serie que se llama Presente Imperfecto, Presente, Pretérito Imperfecto, Presente Imperfecto y Futuro Imperfecto, que eran los tres tiempos. Este futuro, bueno, tenía que ver con los tiempos de la memoria, ¿no? Como imperfecto porque, bueno, habían fallecido varios, entonces era como la imperfección de la vida, algo así. Y después, bueno, incorporé esa biografía en la porcelana. Este es un plato de porcelana que está pintado con oro. Este es mi papá y mi hermano de pequeño. Entonces, era de alguna manera llevar la emocionalidad a las piezas de diseño. Esa era mi idea en ese momento, ¿no? Y esto, Caro, la serie esta de las porcelanas, vos tenías diferenciada la producción de lo que Sí, era, digamos, para hacer obra o lo que podía llegar a estar en una tienda de diseño, ¿lo tenías claro de entrada o sí, fue... sí, sí, trabajaba paralelamente. Esta era, digamos, la parte de utilizar la porcelana como obra. Acá también, estos son unos círculos, esto es una instalación que hice donde está la serigrafía, la pared, que está hecho con pigmento. Entonces, ese pigmento se va desprendiendo y tiene esa cosa como aurática, ¿no? Como muy sutil. Y bueno, y están los platos de porcelana de cerámica, que bueno, que ahí eran como pequeñas narraciones también con oro, ¿no? Esta es la parte más, y después paso, bueno, estas son piezas que están en el medio, porque son objetos funcionales, pero a la vez tienen esa carga, en este caso autobiográfica o de la impronta de un objeto único que contrasta con esto, que son los objetos comercializables, que son seriados. Claro, Por ejemplo, bueno, estos son también, a veces utilizo los mismos elementos de, digamos, seriados, pero para hacer piezas únicas. Entonces siempre está ese juego entre lo seriado y lo único, ¿no? sí. Este es un homenaje a Johann Itten, que hacía todas esas cuadrículas de colores, bueno, escenas de la vida. Y acá, bueno, son intervenciones de platos ya existentes con decoración y sumarle otra narración personal, ¿no? O utilizar las pequeñas esculturas de cerámica como estas, que son magmas, se llaman, que ¿Cómo se tienen llama? que magmas, porque están como surgiendo o hundiéndose. Es muy gracioso porque hay gente que me dice, uy, se está hundiendo, y otros dicen, no, está surgiendo. Que me gusta esa lectura personal de que cómo la gente mira el vaso vacío o el vaso lleno, ¿no? Eso me encanta eso de las lecturas. Bueno, esto también era el Citrón y el Fitito, que son como dos íconos de la época de mi infancia y El adolescencia. Y bueno, Citroën están del papá de trabajados como, Mafalda. ¿cómo? El Citroën del papá de Mafalda, digo. Sí, bueno, acá, y entonces acá yo lo trabajo como pieza única en el sentido que está totalmente empastado, ¿no? Y arma otra cosa. Pero bueno. Bueno, acá hice una gran muestra en el 2006 donde aparece el tema de los murales, ¿no? Donde la pintura se expande hacia las paredes y aparece la pintura, la cerámica, el objeto, el mural. Una muestra, bueno, también estoy haciendo muy acotado, era una muestra enorme en Recoleta que tenía un Bueno, montón de...
Sí, no, en la que está al lado, pero que es enorme, en la sala Sí, C. sí, Este, sí. bueno, acá están estos jarrones que tenían 60 centímetros de alto, que fue una odisea hacer estos jarrones. Y bueno, con lo mismo, ¿no? Con elementos de mi biografía, ¿no? O sea, Carolina, ¿y personas. técnicamente cómo estaban hechos? ¿Los jarrones eran jarrones que vos intervenías o No, los mandabas? mandé a hacer. Fue terrible porque, claro, yo no tenía dimensión de... Dije, bueno, voy a hacer estos jarrones. Tenía el modelo original del jarrón y iba a hacer copias en distintos colores. Claro, no sabía que el jarrón, el molde, son 3 veces el tamaño del objeto. Entonces, si tenía 60 centímetros, el molde era 1 metro cúbico, que lo Uh, tenían que levantar entre 6 personas, porque pesaba 1 tonelada, 200 kilos pesaba. uf, Bueno, entonces hacer las coladas de eso fue terrible. Aparte, el que hacía la colada estaba en una punta de la ciudad, el otro estaba el que horneaba estaba en la otra punta. Me tenía que llevar a mi taller, pintarlos, volverlos a hornear. Bueno, fue terrible. No. Esos son de mi colección personal porque como no los puedo volver a hacer porque fue terrible. Pero bueno, claro. es como meterme en lugares que yo no conocía, ¿viste? De audaz. Y después aparece el tema de los murales, ¿no? Donde fue en el Centro Borges, donde era un tema sobre la ciudad y aparecía, siempre me vino la imagen de Hitchcock de la ciudad amenazada por las aves. Entonces, bueno, claro, hice una selección, pues no lo quería aburrir. Después esto estaba todo intervenida la sala con estos murales. Acá hay una mezcla también entre la pintura y la cerámica, que estas son unas cabezas de como si fueran de art Deco, pero tenían la flor de ceibo que las hacía como, tendría que tener, ay, Un no tengo un zoom. detalle, pero si no era eterno el PowerPoint. Después si quieren las buscamos. Pero bueno, acá mezclaba las disciplinas, la pintura con la cerámica, ¿no? Esto también es una muestra en una galería donde aparece el mural, como la pintura expandida en la pared, ¿no? Bueno, era toda una serie de los soportes de las vidrieras de los pañuelos, era como llevar ese objeto de diseño a la pintura. Acá los pañuelos, esto me permitía este soporte a jugar con las texturas, que es lo que a mí me encanta. Todo el tema de las texturas. Eran, bueno, pinturas donde yo incorporaba lo textil como un homenaje a las tejedoras, ¿no? Donde no estaba el tejido, sino las tejedoras. Que se llama estilo huipil, que era inspirado en los huipiles de Guatemala. Qué lindo. Bueno, acá estoy haciendo, sí, todo esto abarca 30 años, ¿no? Más o menos. Una Pero síntesis total, claro, sí, sí. sí. Bueno, son pinturas donde aparece toda la textura de fondo y todas esas escenas que son microrelatos, que en realidad no tienen ninguna intención para mí de una narración consciente, sino como que cada persona pueda interpretar lo que le dispare esas imágenes, ¿no? Estas, bueno, son series más recientes, donde empecé a incorporar la naturaleza como ornamento también, y siempre aparecen esas escenas más fantasmagóricas, diría yo, ¿no? Como que están ahí flotando en un universo vegetal. Sí. Como más lejanas, tal vez, ¿no? Más lejanas, sí, impersonales, porque en un momento era muy doloroso para mí trabajar también con lo biográfico, porque bueno, ya casi no quedó nadie vivo, entonces dije, no, voy a pasar a situaciones más anónimas, ¿no? Como las personas, no mi historia. Algo que no comenté de las primeras pinturas que no tenían las facciones, era porque no quería que fuera tan personal, era como mi historia, pero a través digamos, de no representar las facciones, eran
la familia, ¿entendés? Mi familia, pero eran todas las familias. Cada persona podía proyectar su propia familia en esa pintura, ¿no? Y a veces también trabajo sobre el niño, no es un niño determinado, es el niño Claro. Estos son dibujos muy grandes en papel, de unos 50 por unos 50, donde aparece este ornamento que va rellenando esos espacios entre esas microrelatos, ¿no? Es una serie que se llama Sonidos Mentales, que tiene que ver con ese ruido que uno a veces tiene en la cabeza que pasa de una cosa a la otra, que sin sentido. Bueno, era para mí la representación de ese barullo que uno tiene en la cabeza. Eh, eh, bueno, es toda una serie que hice sobre estos papeles, que después Praxis hizo serigrafías de este dibujo. Acá trabajaba con tintas doradas, tintas de... ¿Praxis es tu galería, Carolina? No, solo para las serigrafías. Yo estoy en una galería en Rosario, se llama Diego Obligado, y en Buenos Aires en una galería que se llama Calvaresi, que después les voy a mostrar la última muestra que hice hace poquito, terminó hace 15 días. Sí. Bueno, con este cuadro yo gané el Gran Premio del Salón Nacional, que se llama El sonido de la incertidumbre, y bueno, tiene que ver con toda esa proliferación mental y, y escenas bueno, que cada uno podía interpretar. Eh, bueno, y después empieza todo el tema de los murales. Acá en la estación esta que vos habías nombrado, la estación Echeverría, las pinturas no están pintadas a mano porque era como pintar la Capilla Sixtina, así más o menos. Son reproducciones, o sea, son plotters sobre fibrofácil, entonces están reproducidas, pero bueno, fue también una gran satisfacción para mí que el subte tuviera esto y mandé pintar las escaleras también. Ah, divino, claro, mirá qué bueno. Claro, pero si no quedaba muy aislado, la pintura quedaba muy aislada, entonces las escaleras me direccionaban hacia el diseño, entonces las mandé pintar. Por Sí. suerte me llevaron al apunte. ¿Y esto cómo fue? ¿Fue una convocatoria? Sí, sí, me convocaron un grupo de curadores que estaban eligiendo distintos artistas y bueno, me habían convocado y elegimos estas pinturas, que a partir de eso fue muy interesante porque aparecieron los derechos de autor, a partir de esto de la reproducción, porque yo quise reproducir una pintura que no tenía, la tenía que fotografiar, perdón, la tenía que fotografiar y el dueño de la obra no quiso que se reprodujera. Y ahí consultando con un abogado me enteré que en realidad esto les puede interesar a todos porque tiene que ver con los derechos de autor y la reproducción, que en realidad el artista es dueño de su imagen de por vida. Claro. La persona que te compra el cuadro te compra el objeto cuadro, pero no te compra la imagen. Entonces, yo pude reproducirla porque yo soy dueña de mi imagen de por vida. Él tiene el objeto cuadro. Es más, si él quiere hacer un calendario para fin de año con mi imagen, me tiene que pedir y pagar derechos de autor. Es interesante, ¿no? Porque yo todo eso no lo sabía y lo descubrí a partir de esto. Y todo lo ¿Qué que es tiene? también ahora con el tema de los NFT, ¿no? Que son contratos inteligentes donde vos podés, cada vez que eso se vende, cobrar un porcentaje que le corresponde al artista de eso de esa imagen, de ese derecho de imagen que se está vendiendo, ¿no? Entonces, hoy en día está habiendo muchos cambios con respecto a Sí, todo el eso tema. se llama, en la pintura todavía no está el proyecto, pero todavía no está aprobado, que se llama droit de suite, que es que el autor cobre, cada vez que se revende una pintura, cobre el 2%, creo que es, Sí, de esa regalía. Pero bueno, todo esto lo descubrí y tiene que ver con eso bueno, el diseño es muy fácil copiarlo porque es un 8% nada más. Eh, no, Aunque vos le cambies es nada, entonces por eso hay tantas imitaciones y tantas cosas. Con la pintura es más difícil. Con claro. el diseño es más fácil copiarlo, pero la pintura tiene como derechos más duros, me parece, ¿no? Sí.
No sé, es algo para investigar. No, está muy bueno, sí, claro, porque hay que saber. Y claro, igual que la pintura también es mucho más difícil de copiar, ¿no? Pero bueno, la El industria... autor está más presente, el autor Claro, está todavía más presente. En el diseño está más diluido el autor, me parece, salvo las figuras como Philip Stark que tiene como ese sello, pero después hay muchos diseñadores de ropa, por ejemplo, que trabajan para marcas y son claro. como el diseñador que está atrás de la marca. Bueno, y tal vez volvemos a Walter Benjamin con esto, porque es un poco el tema de la reproductibilidad en el diseño, hace que tal vez se delegue, digamos, el diseñador trabaja en el proyecto y después delegue todo el resto del proceso. Entonces, al ser, digamos, más lejano o más frío, si se quiere, es más difícil de decir, bueno, esto es de esta forma, ¿no? Y como decís, tenés ese 8% de variación. En cambio, en la pintura o en todo lo que implique la actitud física, concreta, corporal, manual del artista, es mucho más complejo de imitar y de reproducir y de poder, ¿cómo se dice? Bueno, falsificar o clonar, ¿no? Sí. Bueno, son todos temas, viste, que están como muy vigentes, ¿no? Ahora con el tema bueno, de la irrupción del diseño tan fuerte, ¿no? En el mundo del arte, ¿no? También, y la artesanía. Bueno, y esta es la última muestra que hice en la Galería Calvaresi, que tiene que ver con la recuperación de la pintura de los años 90, desde de mis orígenes, pero reinstalada en la actualidad, digamos. Esta que se acuerdan que las mostré al principio, esta que se llama El Rey de los Narcisos, El Príncipe de los Narcisos, y bueno, está expandida con estos murales recientes y por ejemplo, eh, aquí tenía un problema de, a ver si está la otra imagen, bueno, acá está como ampliada, porque yo decía, volver a mostrar la pintura de los 90 sin intervención actual no me atraía. Entonces, el hecho de armar estos murales me produjo... Esta era la pared inversa, porque acá estaba como la explosión de color y acá era una pared mucho más intimista, con unos dibujos de esa época que tienen que ver con la intimidad, bueno, con este maniquí, que siempre me fascinaron los maniquíes, y después acá había un video de todos esos años. Y bueno, ahí Y estaba la tercera pared, perdón. las ploteaste las paredes, ¿no? Sí, esta está ploteada, Y el mural, con el rojo. no, el rojo está pintado. ¿Y eso Ay, qué van perdón. a hacer? Después le sacas las placas. No, se tapa, ya estoy ¡Ay, acostumbrada. qué me da pena! Sí, 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 todos los murales que hago a veces se tapan y bueno, es así. Pero esta vez lo fotografié bien en muchas partes, como si quiero reproducirlo, lo puedo reproducir. Claro, eh, Se puede reproducir. Esto, bueno, está hecho por una empresa que hizo un empapelado. sí. Y bueno, y la tercera pared era, bueno, ¿cómo la resuelvo? Y quería que fuera, ya que estaban estas dos cosas tan figurativas, trabajé sobre esta obra, expandir esta obra inversamente y darle algo más geométrico. Siempre está presente, la geometría está presente en mi trabajo y también el ornamento, ¿no? Pero la geometría pura me interesa, son como esos dos contrastes que siempre me convocan. Sí. Eh, y bueno, y esto está vigente, si están en Buenos Aires pueden ir a verlo, que está en el Museo del Traje, que es una obra que se llama Teleteca, que está en el marco de la Bienal del Sur, y son distintos artistas que nos convocaron para trabajar con el patrimonio del museo. A mí me tocó un traje que le hizo Paco Yamandreu a Isabel Sarli, y entonces, bueno, yo le hice este homenaje a Isabel Sarli con las flores que tiene el vestido, ¿no? Tendría que verlo. Esto es en la entrada del museo. Ok. Y bueno, Esto es en la entrada del museo y son como unos paneles que acompañan la guacerí, ¿no? sí, exacto, que están ploteados también en vinilo, ¿no? Sí. Son como empapelados, que a mí me fascina hacer eso. Así que bueno, eso está actualmente, es divina la muestra porque bueno, yo puse lo mío, pero después hay otros artistas que dialogan
con el patrimonio y está precioso, el museo es precioso, el Museo del Sí, Traje se llama, en San Telmo está. es precioso, sí, es chiquito, pero es muy lindo y Muy está muy bien lindo. manejado. Sí, está muy bien manejado. Vicky Saldías está haciendo cosas increíbles. Y bueno, y hasta aquí llegué, pero bueno, si quieren podemos seguir viendo una. Después lo puse como en Dale, una tenemos unos carpeta minutitos más, dale, si querés mostrarnos algo más de lo último, de lo que habías, lo que tenías por fuera de seleccionado. Acá seleccionado. está. Ahí está. Bueno, son tres cosas que cruzan Bueno, en un momento me convocaron para hacer un vestuario. Uy, a ver, uy, está muy mala calidad. Para hacer un vestuario en el San Martín sobre una obra de danza que se llama Cupid Show. Estoy hablando, no sé, ¿qué año sería esto? 2001, por ahí, era 2000. Uy, no sé qué pasó. Eh, Ay, no, se me disparó el video. Perdón. A ver, no pasa nada. Ah, frenalo y Tengo vení. Ay, ay, perdón. Bueno, acá trabajaba con unas telas que se llaman bomber, y hice una mezcla en este vestuario entre la manga que son el anime, entre el Sí, anime y digamos el traje de original de los kimonos, los samuráis y todo eso, que fue muy interesante para mí trabajar con telas así totalmente tecnológicas y con lo tradicional de lo japonés, ¿no? está buenísimo. Sí, eso fue una linda experiencia. Después, bueno, esta mezcla, ¿no? Como trabajé, iba de la pintura, de las muestras de pintura al diseño, esto me tocó, me dieron esta plaza en Vicente López, que era una plaza terrible. El día que me dieron esa plaza, dije, ay, ¿qué hago acá? Porque era deprimente, iba toda la gente a dormir, bueno, un desastre. Y bueno, ahí le dije, le pinté toda, los banquitos, eh, las paredes, los bancos, hice todo un rediseño, bueno, hice todo un rediseño de la plaza y fue muy interesante porque era una plaza que nadie iba. Y a partir de la pintura empezaron a volver los chicos, hacían sus picnic acá, entre el colegio, la mamá con los chicos. O sea, me interesaba esa relación entre el diseño y la convivencia, ¿no? Es como una cosa que les daba por ahí más alegría, los convocaba a estar en ese lugar, ¿no? Le pusiste Este, más árboles, además. sí, no, hice podar las cosas, transformé tengo más imágenes, pero si no los iba a aturdir. Qué, Este, qué arte eh, urbano total. ¿Cómo? Qué bueno, digo, la intervención del arte urbano, ¿no? Que Sí, genera estas porque era cosas. no solo el mural, sino intervenir toda la plaza. Había una escultura espantosa que la pinté y quedó como muy pop. Así que bueno, me encanta eso de transformar. Yo creo que para mí el arte es la transformación y eso es lo que siempre me inquieta y me encanta. Y bueno, y por último, hice esta obra que estuvo en el CCK hace un par de años, que era un homenaje a también. Me gusta mucho trabajar cuando me convocan eh, para un proyecto específico porque me hace romper la cabeza. Porque yo no tenía siempre trabajo mucho más como un lenguaje más femenino, y Piazzolla y el tango, me eran algo muy lejano. Y bueno, tuve que buscar la manera de cómo introducirme en esa búsqueda y me tocó los años 60, entonces utilicé la paleta de los años 60 y como un lenguaje más pop, hice Ah, qué todo bueno. este mural y volví y retomé esta idea de los círculos, la intimidad, hice todas maquetas donde estaba la vida de Astor, Ah, eh, de Astor ¿en Piazzolla. Los qué tiburones año eran. fue? Esto fue en plena pandemia, se inauguró 2000, sí, el 2020, algo así, sí, el 2020 se inauguró, duró como 2 años porque estuvo cerrado un año por la pandemia. Claro, Eh, claro. Tremendo. Y acá, bueno, era interesante porque ahí me enteré que a Astor le gustaba pescar tiburones
porque él sentía que podía tocar el bandoneón pesa 10 kilos, entonces tenés que tener mucha fuerza física para hacerlo. Entonces Claro, él decía que si podía pescar tiburones, que era una gran, tenías que tener mucha resistencia física, podía tocar el bandoneón. Entonces acá por eso, pues la gente se preguntaba, ¿y el tiburón por qué? Bueno, porque era algo que a él le gustaba. Y claro. bueno, era como, acá está Astor, ¿cómo se llama? Como compositor. Pues, todo esto era miniatura, el pianito es así, tiene 10 centímetros, lo hice todo en cartón. Bueno, fue muy divertido para mí hacer este trabajo, porque en el fondo soy como, me encantan los juguetes y todo eso, y era como jugar a las casitas. Así que bueno, este era ese tango famoso, ay, que canta Balada por un loco. Parada para un loco. Bueno, está el ángel, el soldado, la niña, y bueno, y ahí, hasta ahí llegamos. Qué lindo, buenísimo. ¿Y el video, Caro? Ah, ¿Tenías el un... video, acá está. Dale, terminamos con el video. Uy, ahora no me lo amplía. Capaz que lo tenés abierto, ¿eh? Y si Un no, podés segundo. tocar la barra espaciadora Espera, a ver, ahora lo abro de nuevo. en el VLC, y si no, con la barra espaciadora se puede ver desde el escritorio. No, a ver, ¿cómo? Con la barra espaciadora, te posás ahí y apretás la barra espaciadora y se puede ver. Ay, qué matón. Mira, no sé qué pasa, ¿por qué no me lo... ¿Cuál es la barra espaciadora, perdón? Es donde pones los espacios en el teclado. En el teclado. Ah, Bueno, ahí está, ahí está. ahí está. Ah, claro, ahí se ve la instalación con las burbujas adentro, las casitas de Astor. Bueno, era este soldado. Está buenísimo. Bueno, Bueno, muy bien. Terminamos recontra en tiempo, así que está ok. buenísimo. Vamos a hacer algunas preguntas, algunos comentarios que haya en el chat. ¿Sí? Vamos ahora a dejar este espacio. Yo voy a abrir el chat a ver si hay algo acá. Jimena Herreros dice, en un logo cambiar un 8% es solo una variante gráfica y aún así puede ser un nuevo logo, brutal. Sí, con respecto a los... Sí, Eh, ¿cuál? ahí Alejandro les recuerda que esto va a estar grabado en YouTube y ahora les va a poner también las redes de Carolina para que la puedan seguir. Pero si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta o lo que sea, dejamos estos minutos. A mí se me ocurre, Carolina, después de escucharte, que la verdad que es un placer porque la consecutividad, la seriedad, el enfoque que tenés, me parece tan sólido, Gracias. que, que además, digamos, cómo con naturalidad tomás las cosas de universos totalmente diferentes y terminan siendo lo tuyo, ¿no? Vos misma, tu propia historia, lo que se ve y, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Esta versatilidad. Pero es innegable, digamos, esta presencia de lo femenino en todo digamos, tu trabajo. Y sin embargo, no podríamos hablar de una cuestión de un arte de género ni nada, porque no tiene una denuncia, no tiene una intencionalidad que va más allá de la historia personal, de tus propios universo íntimo, ¿no? Eh, no sé, me parece que hoy en día, donde por ahí está todo tan etiquetado y que tiene que ser una cosa o la otra, tu obra siempre intentó como zafarse de todo y ser Carolina Antoniadis, ¿no? Eso me parece genial. Sí, Así que, siempre,
de alguna manera milité en eso, porque nunca me gustó, por ejemplo, los prejuicios, esas cosas de la... Me acuerdo cuando estudiaba Bellas Artes, yo iba a la noche y eran todos hipones, ¿viste? Y había un chico que trabajaba en un banco y iba de traje y lo marginaban y me daba mucha bronca eso. Pero le digo, ustedes hacen lo mismo que los que van a la mañana de traje y discriminan al hippie, ¿entendés? O sea, siempre me peleé contra esas cosas de etiquetado, de discriminación, me enferman. O sea, me parece que, bueno, hay que tomar a las personas, no, es Claro, así. y que en definitiva te atan, porque lo que te libera es lo otro, la no etiqueta, el no, no límite, ¿no? Claro, por ejemplo, dice, bueno, fue feminista, yo viví feministamente, viví, no estoy con una bandera, yo lo viví. O sea, como una chica que, mirá, mi papá se murió a los 14 años, mi mamá después se enfermó, era muy difícil acceder a la escuela de arte, y sin embargo yo me metí en la escuela de arte, no me importó nada. O sea, rompí esas muchas cosas, pero en mis actitudes, no mis discursos, ¿viste? Claro, 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 totalmente. Sí, y me imagino que como decías al principio, por ahí, hoy en día ya está todo mucho más aceptado, pero en tus inicios, por ahí en los 80s, 90s, sobre todo al principio, los 80s, por ahí, ¿no? Esta Sí, cuestión de que hablábamos, de que tomarlo como algo peyorativo, la cuestión del ornamento, de lo decorativo, o bueno, estas son cosas que hacen las chicas, ¿no? Y sin embargo, la potencia expresiva que tiene trasciende todo ese prejuicio, ¿no? Y desde vos muy joven fuiste aceptada en los círculos del arte, o sea, de una manera muy amplia, ¿no? Porque donde no podemos decir que el ambiente artístico es un ambiente tampoco de discriminación. La verdad es que yo a veces cuando no. escucho que dicen, ay, porque ahora le abrimos la puerta a las mujeres, le abrimos la puerta a los LGBT, ¿no? Pero el ambiente artístico siempre fue así, digamos, no, nunca hubo. Más o menos, vos sabés que había galerías cuando yo era joven que no tomaban a las mujeres, no, fue no solo para mí, sino para muchos artistas de mi edad, hubo que lucharla, ¿viste? Porque sí, sí, había una especie de, siendo joven, mujer y qué sé yo, no era tan fácil acceder. Sí. Este, sí, Bueno, no es fácil acceder en general, ¿no? Y después, claro, me imagino también todos los prejuicios. El sistema del arte es un poco complejo, ¿no? Y tiene sus resortes, pero, pero bueno, digo, está bueno porque, bueno, vos no te quedaste con eso y siempre seguiste adelante con lo que te interesó hacer, ¿no? No hiciste obras para complacer a un mercado o a un sector de la legitimación del sistema del arte, vos hiciste siempre tu propio camino. sí, sí. Sí, a veces fue más difícil, otras veces más fácil, es así, ¿no? Como todo. Como todo. Bueno, ahí tenemos algo más en el chat. Dice Valeria Gallardo, fue un placer escucharte, Carolina. Un viaje al color y la textura. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias. Jimena Herreros dice, muy interesante hacer gráfica de un modo, en modo de arte o viceversa. Me encanta la libertad y la mixtura visual. Muchas gracias. Marco Valverde dice, ¿has tenido un bloqueo creativo? ¿Y qué hiciste para poder salir? Uy, sí, siempre cuando uno termina una serie, incluso ahora que terminó una muestra, viene todo un periodo de vacío y bueno, hay que vivir, ¿viste? Como explorar, vigar cosas, revisar. Yo cuando me pasa esto empiezo a revisar, ¿viste? Mis cosas, mis archivos, fotos, revistas, cosas que de repente hay algo que te señala y bueno, y ahí es como podés meterte y explorar, ¿no? Pero sí, sí, hay momentos de eso, ¿no? De incertidumbre, que no sabes qué hacer, sí, bloqueo total, sí. Pero bueno, hay que revolver los archivos, digo yo. Exacto. ¿Existe la página en blanco o uno ya tiene todo acá? Hay cosa mentales, como decía Leonardo da Vinci, y lo tomaba Bonito Oliva. Sí, sí, tal cual.
no, no, siempre hay algo que quedó pendiente, siempre hay algo que nos inquieta, siempre hay algo, hay que estar atento a eso, nada más. Sí. Después dice Ali Winiarski, me gusta tu obra, muchas gracias por compartir. Bueno, gracias, Ale. Muchas gracias. Alejandro de SCMS, que nos queremos alejar de las etiquetas y hoy definimos arte de género o no género. Me recuerda a las etiquetas de arte y artesanía. Creo que el arte, dice, creo que el arte está fuera de estas etiquetas. Excelente, Carolina, como siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias, qué bueno. Alejandro, ese CMS que ahora nos contás, ¿de qué es? Si es del colegio o es otra la sigla. A ver, ahí tenemos alguien más que no está identificado. Realmente, ¿qué pasos seguiste para llegar a poder vivir del arte? Dice de ello, ¿no? Gracias. No, bueno, muchos años o sea, mi modo de supervivencia era con la docencia, ¿no? Te daba millones de clases. Bueno, ahora como que lo conté más así, pero di clases en muchísimos lugares, en colegios primarios estuve como 7 años, pasé por la secundaria, por la terciaria, por la universidad, siempre, y después, bueno, por ahí vendí una pintura y con eso podía también financiarme las pinturas, ¿no? Porque siempre decía, la gente dice, ¿no te da pena vender las pinturas? No, porque con eso puedo seguir pintando. Siempre fue eso, como una cadena, ¿no? Vendía algo, bueno, invertía en los materiales, en esto para seguir pintando, ¿no? Recién te diré, a los 45 años empecé a tener más soltura. Es más, te digo que mi primera heladera con freezer y el lavarropa me lo compré a los 45 años, que estaba fascinada, lavando ropa todo el día porque no lo podía creer. Así que no todo fue muy fácil, ¿eh? Hay cosas que fueron más complicadas. Sí. Bueno, acá contesta que la persona que hizo la pregunta es Cynthia Michinsky, ¿sí? Y te dice muchas gracias, la que hizo la última pregunta. Y Gracias. Alejandro dice que es docente en el IUNA, ¿sí? En la UNA, En perdón, la una, en la digo, una, sí. y que él es docente en un colegio también. Le pregunto si es el St. Catherine's, porque es un colegio que está haciendo una exposición ahora de sus alumnos en la Fundación Fortabat, que es un colegio que Ah, trabaja mucho. Sí, sí, dice que lo es. mira, qué Sí, bárbaro. es un colegio como que tiene una visión muy interesante pedagógicamente. Y, muy bien, Alejandro hizo la curaduría. Qué bueno, Alejandro, después seguimos en contacto, si querés, entonces. Bueno. Alejandro es el que hizo la pregunta sobre esta relación de la artesanía y el diseño, ¿no? Dice que nos queremos alejar y de vuelta, viste, con el género o no género, si es artesanía, si es diseño. Y me da pie para preguntarte cómo también, y para redondear las preguntas de este ciclo, cómo es que vos también interpretás el tema de la artesanía en tu propia obra, en tu visión del arte, ¿no? ¿Qué podrías decirle a la gente que encara por ahí desde el oficio del artesano una carrera y no tiene una formación académica? ¿Cómo lo ves? Me parece muy interesante ahora, por ejemplo, que hay una artista que es Wichi y que, viste, está siendo reconocida, que utiliza esa tecnología viste, del tejido de las chicas y todo Las eso, chicas. y está haciendo murales, creo que se llama, ay, no me acuerdo, Alarcón, Claudia Alarcón. Sí, Entonces, me parece que ella justamente está haciendo eso, utiliza esa tecnología, pero en un discurso mucho más abstracto que tiene que ver con el arte. O sea, es cuando esas situaciones se invierten, hay algo que se transforma, se invierte, se establece un diálogo entre esa artesanía y el arte. Me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Que también, cuando es una artesanía deja de ser artesanía cuando no, cuando de alguna manera no pasa nada sobre eso, cuando empieza a haber preguntas y relaciones y cosas, entonces ahí está trascendiendo de esa artesanía, me parece. claro, claro, no es una reproducción de la misma, digamos, la misma pieza que se hace de una manera automática y sin mensaje, ¿no? O que fuera de contexto pierde el sentido, ¿no?
es interesante lo que vos decís, el poder de transformación que tiene. Cuando algo tiene ese poder de transformación, no importa desde dónde está hecho, lo que importa es ese mensaje que está dando, ¿no? Y digamos, el grado de significación que alcanza. Sí, En ese sentido, bueno, Ticio Escobar ha escrito mucho sobre el tema claro. y él trabajó muchísimo con comunidades. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la exposición que se hizo en el Museo de Bellas Artes, que se llamó Tecoporá, con el arte de los pueblos del Chaco y paraguayo, argentino y demás. Bueno, espectacular. Sí, sí, él tiene el Museo del Barro, ¿no? Que no conozco. Me encantaría conocer Paraguay, En porque Asunción, el Museo del Barro, sí, sí, él dirige la parte de artes visuales del Museo del Barro. sí, Así. hay un artista que a mí me fascina, que es colombiano, Ospina, Nadine Ospina, que utiliza, que hacía, pero esto hace muchos años, como si fueran, viste, las vasijas tradicionales de barro, pero así un Mickey Mouse, como si fuera, sí, es genial, ese cruce, ahí pasa algo, ¿entendés? Entre Disney y una, qué sé yo, una imagen azteca, ¿viste? Cómo mezclas esos dos mundos y aparece ese híbrido que dice un montón de cosas. Eso me parece increíble. Sí, totalmente. Bueno, ¿tenemos alguien más? ¿Alguien más que quiere preguntar algo? No, creo que ahí ya estamos y ya estamos en el tiempo previsto. Así que, Carolina, te agradecemos enormemente que hayas No, estado con gracias. nosotros. Es un lujo tenerte aquí, escucharte, un placer. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, siempre mi beta docente de alguna manera siempre, viste, está presente porque me gusta. Como, claro, y seguís dando talleres, estás en tu taller. no, este año me tomé un año sabático de las clases y extraño un poco, así que por ahí vuelvo. Claro, claro. Buenísimo. Así Bueno, que claro. bueno, muchas gracias por haber permanecido en un Zoom. Bueno, pero este tiene, digamos, este ciclo igual tiene gente de todas partes, que es lo que tiene, la UP tiene mucha Eso es llegada buenísimo. en todo Hispanoamérica, así que Eso nos ha dejado la pandemia y es genial. Y bueno, y Jimena, mil gracias por elegirme y convocarme. hace rato que tenía ganas de charlar contigo en uno de estos encuentros bueno, me parece fascinante lo que haces y te sigo hace mucho tiempo, así que bueno, yo encantada también. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ximena. Gracias, Carolina. Un gusto acompañarlas en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron. Les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link del canal de YouTube Conferencias de C, donde próximamente va a encontrar la grabación del encuentro del día de hoy. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias Alejandro, gracias Jimena, gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao.